Hola queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener otro estudio bíblico, un nuevo estudio bíblico. Hoy es domingo 14 de marzo. Ya hemos tenido un estudio, ya hemos tenido un culto esta mañana. Hemos estado reunidos como todos los domingos. Hemos alabado a Dios, hemos predicado su palabra, nos hemos saludado los hermanos, hemos tenido comunión. Siempre echando de menos a los que no podéis estar físicamente, claro. Entendemos que por imposibles no podéis estar ahí, pero en espíritu sabemos perfectamente que estáis y os tenemos junto con nosotros. Sabemos que estamos compartiendo en el Señor, ¿no? Y bueno, como cada día, ahora también por la tarde, volvemos a abrir la palabra del Señor, volvemos a tener este tiempo para seguir perseverando en las cosas de Dios. Hoy vamos a continuar con la serie de las parábolas de Jesús. Dijimos que nos quedaban un par de estudios más, aunque en principio ya habríamos cubierto todas las parábolas, pero aún tenemos ahí un par de cositas, así que vamos a tener este estudio y otro más para concluir esta serie de las parábolas y continuar con otras cosas, nuevas cosas a las que el Señor nos esté guiando. Entonces hoy el título de esta parábola o este estudio es lo que contamina al hombre. Eso es lo que vamos a estudiar. Pero antes vamos a hacer una oración al Señor y nos vamos a poner en sus manos. Señor, gracias por este momento que ahora podemos compartir juntos. Siempre es un momento de refrigerio, de descanso. Es un momento de entrar en tu paz, de escuchar tu voz y dejar que tu palabra trate con nosotros. A veces escuchamos palabras de consuelo, otras veces son palabras de reprensión. Estamos dispuestos a escuchar lo que nos quieras decir. Creemos que tú eres quien edifica tu iglesia y creemos que la iglesia es algo único, algo especial. Por eso, Señor, ayúdanos a entender, a ver con claridad el mensaje que tú traes a nuestra vida. No queremos endurecer nuestro corazón con nuestras propias ideas, con nuestros propios conceptos. Necesitamos, Señor, dejarnos llevar por ti y hacer que tú, Señor, obres en nuestra vida conforme a tu voluntad. Llévanos, haz como tú quieras. En nosotros necesitamos escuchar tu voz, encontrar dirección en nuestra vida, en los asuntos que encontramos cada día y las decisiones que tenemos que tomar y cómo tratar las cosas. Necesitamos la luz que viene de ti, la luz de tu palabra. Bendice a mis hermanos que van a escuchar este estudio. Estamos en tus manos. Te rogamos todo y te agradecemos todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, pues vamos a tener el estudio bíblico de hoy domingo. Bueno, daros gracias otra vez. En el culto hoy recibí una grata sorpresa, no lo esperaba ni mucho menos, y los hermanos habían preparado un reconocimiento, un obsequio hacia mí, y me han dado lo tengo ahí, ese cuadro con unos versículos, me regalaron un reloj, pero sinceramente pues lo que valoro tanto es ese gesto de amor, de reconocimiento, que bueno, mi correspondencia, os amo también, ya lo sabéis, es una carga tremenda para mí. Hemos llegado a formar parte de algo especial, la iglesia es algo especial, pero en este caminar juntos de esta manera, porque algunos ya estamos ahí desde mucho antes, ¿no? Pero de esta manera, con este estudio diario, es algo de hace un año. Y algunos no nos conocíamos, nos hemos conocido a través de este medio y a través de esta forma. Y sin duda, y como lo sabéis que lo he dicho tantas veces, esto no es una cosa nuestra, esto es algo de Dios. La obra de Dios continúa en medio de nosotros. Y esto es una cosa más, en medio de la obra que el Señor desarrolla en nuestra vida. Así que gracias por vuestras palabras de aliento, de ánimo, de cariño. Sabéis que ese cariño lo siento por cada uno de vosotros
incluso algunos que ni nos hemos visto personalmente, pero nos conocemos ahora. Y gracias a través de estos medios sabemos cosas los unos de los otros. Y esa es la gracia, eso es lo que hace que la Iglesia seamos algo especial. Que más allá del que podamos tener una misma cultura, un mismo idioma, más allá de eso, estamos unidos en el Espíritu y esa es la hermosura que Dios hace en nosotros. Somos un cuerpo y seguiremos luchando juntos y seguiremos peleando en esta batalla a donde Dios nos lleve. El Señor es el Señor de la obra, nosotros somos herramientas. Así que vamos adelante, no sabemos si estaremos un año más, si será menos, si serán 10 años o será un mes, dependemos de Dios, siempre en sus manos. Y siempre lo que Dios traiga para nosotros será lo mejor, no lo olvides. Así que a donde Dios nos lleve, no bajen los brazos, hay que seguir perseverando y luchando. Bueno, esta semana hemos tenido unos cuantos cumpleaños, pero hoy es el cumpleaños de Andrés, que no sé si está conectado, muchos días veo que se conecta, pero no sé si está conectado, pero lo menciono por agradecerle también que esta semana me hizo llegar este librito, me lo hizo llegar Andrés a través de un hermano, y se titula 10 señales de la segunda venida de Cristo, SOS, y bueno, es interesante, agradezco el gesto, y sin duda tengo en cuenta todo el material que llega a mis manos para ver todo lo bueno que podemos sacar y enriquecernos más en los estudios. Bien, vamos al estudio, vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Un saludo para todos los que han escrito en el chat en directo, ahí correspondo a vuestros saludos. Miriam, buenas noches, Benito, Liliana, Yoli y Gaby, Ana Karina, Carmen Reyes, Ana Rita, Juan Bermudo, Paco, Rosario, Juan Vázquez, Beatriz, José Luis Calvo, son los hermanos que han escrito saludos. Un abrazo, y a los demás también, aunque no escribáis, sé que estáis ahí, y un abrazo muy fuerte para todos. Lo que contamina al hombre. Abre tu Biblia, Mateo, capítulo 7. Mateo 7, versículo del 14 al 23. Mateo 7, del 14, bueno, podemos leer del 13 hasta el 23. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran. Perdón, es que estaba diciendo, esto no es lo que... Me he equivocado yo, perdón, corregimos. Marcos, os he dicho Mateo. Estaba diciendo, esto no me cuadra con lo que tenemos que estudiar. Me despisté. Marcos 7, versículo del 14 al 23. Bien, ahora sí, venga, vamos allá. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Bien, esta es la parábola que vamos a estudiar. Decía que, bueno, no la habíamos contado así bien como parábola, porque de hecho quizás no sigue el mismo patrón de las otras parábolas en las que el Jesús cuenta una historia de la vida misma para ilustrar algo acerca del reino de los cielos. Esto podría ser una enseñanza más de las que Jesús dijo. Jesús enseñó muchas cosas sin que eso tuviesen que ser parábolas, pero aquí, si te has dado cuenta, aparece la palabra parábola en el versículo 17, porque sus discípulos le preguntaron sobre la parábola que había dicho. Entonces, bueno, nosotros, como no tenemos problema, lo vamos a considerar dentro del tema de las parábolas, este pasaje, por eso estamos estudiándolo. Así que vamos a ver qué es lo que Jesús quería enseñar al decir esto. Bueno, Jesús está hablando de la limpieza que tenemos que tener dentro de nosotros. Cada uno actúa según lo que tiene en su corazón. Eso es lo que Jesús enseña en esta parábola. El hombre habla lo que tiene dentro. Lo que sale por su boca es lo que hay en su interior. Eso es lo que Jesús quiso enseñar, lo tomamos como parábola y girando alrededor de esta enseñanza vamos a ver a dónde nos guía el Espíritu Santo para poder entender bien y recibir la palabra que Dios tenga para nosotros. Este discurso de Jesús, después de la Pascua, que estaba próxima cuando Jesús dio de comer a esos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 4, dice en Juan 6, 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó sus ojos y vio que había venido una multitud, esa alimentación de los 5.000 ocurre muy cerca de la Pascua. Entonces Jesús no celebra esta Pascua en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús tenía otros planes. En este capítulo de Marcos 7, si lees el versículo 1, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Vinieron para celebrar la Pascua. Pero los evangelios no nos cuentan que Jesús está ahí celebrando en la Pascua. No era el tiempo. Fíjate que Jesús como judío, como seguidor de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, él guardó la ley. Él cumplió con todo lo prescrito. A veces hizo cosas que no tenía por qué haberlas hecho, pero él mismo dijo, para testimonio a estos, él también lo hizo. Pero él tampoco entraba en el juego de la superstición o de la hipocresía de los religiosos que adquirían las enseñanzas del Antiguo Testamento, las convertían en una práctica ritual sin más sentido, le daban a esto toda la importancia y se descuidaban de las cosas importantes, de lo que realmente importa. Entonces Jesús confrontaba a los religiosos con el Sabbat, con el sábado, confrontaba a los religiosos a veces con rituales como el lavamiento de manos. Esta mañana en la predicación leímos un texto donde aparece un episodio en el que un fariseo invita a Jesús a su casa y Jesús no se lava antes de sentarse a comer. Y esto le sorprendió al fariseo y le dijo, ¿cómo no te has lavado? ¿Qué quería enseñarle Jesús? Bueno, parecido a lo que vemos en esta enseñanza, en esta parábola. Jesús, la palabra de Dios, nos muestra lo que realmente es importante. ¿Dónde está el problema? Nosotros nos fijamos muchas veces en los efectos. Vemos lo que ocurre a veces a consecuencia de algo, pero no vemos el algo. Nos quedamos observando el efecto y atacamos efectos, pero el problema no se soluciona. ¿Por qué? Porque hay un problema más de fondo. En este contexto de este capítulo 7, nosotros hemos leído del versículo 14 al 23, y ahí Jesús deja esta enseñanza, pero el contexto nos sitúa en el por qué Jesús da esta enseñanza.
Entonces, en el versículo 1 vemos, el versículo que ya hemos leído, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. O sea, se forma una delegación enviada a Jerusalén, pero más que estar ahí para participar en la Pascua, no, para vigilar a Jesús. Dice que se juntaron a Jesús, fariseos, escribas, formaron una delegación para vigilar a Jesús, porque no venían para escuchar sus enseñanzas, no venían para recibir la palabra de Dios, venían para espiarle, para vigilarlo, para ver qué es lo que, si decía algo mal, si le podían pillar en algún error. Hermanos, no es del Señor cuando estamos pendientes de lo que el hermano pueda decir, a ver si le podemos acusar de algo. Si yo veo en mi hermano un defecto, si veo una falta, tengo que hablar con él, con amor. Mi objetivo tiene que ser el amor, la restauración del hermano. Pero cuando utilizamos las cosas que ocurren, lo que decimos, aún los propios errores que uno puede cometer, cuando utilizamos todo eso contra las personas y aún dañamos a la iglesia de Dios, eso no viene de Dios. Versículo 2. Esta comisión, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Ahí está el ejemplo que os estaba diciendo. No se habían lavado las manos, ¡qué barbaridad! No era un reproche por cuestiones sanitarias. Mira, en la Biblia se educó al pueblo de Israel en cuestiones espirituales y después en cuestiones de la vida misma. El Señor dio instrucciones a su pueblo para que supiesen conducirte en sanidad, en una serie de prácticas sanas que les conducirían a evitar enfermedades, problemas de salud, etc., y conducirles en una vida de bendición. Pero aquí no se está hablando de una cuestión de limpieza. Por norma, cuando tú vas a sentarte a comer, si has estado incluso vienes de la calle, lo normal es que te lavas las manos, pero no es porque tú estás pensando en algo espiritual, o a lo mejor me equivoco. Algunos de los que están escuchando el estudio se lavan las manos antes de comer porque piensan que de esa forma se purifican espiritualmente. Creo que no. Si te lavas las manos es por una cuestión de higiene. Pero estos fariseos y escribas no lo hacían por higiene. Lo hacían porque le estaban dando un significado espiritual. Habían convertido una enseñanza que Dios deja en su palabra, que a veces puede tener un fondo que quiere ilustrar algo espiritual, pero ellos cogen eso y lo convierten en una superstición, lo convierten en un ritual religioso. Y entonces ahora ellos están tomando lo que Dios les da y lo están manipulando y adaptándolo a su propia forma de ver y de entender las cosas. Mira, no estamos en la iglesia para adaptar lo que Dios nos ha dicho a nuestra conveniencia. No estamos ahí para tomar lo que dice la Escritura e interpretarlo a mi manera. No está para eso. No podemos hacer eso. Porque o tomamos las cosas tal como Dios nos las ha dicho o dedícate a otra cosa. Pero no, nuestro objetivo no es estar ahí buscando contentar a la gente, crear una organización en la que hagamos 1000 actividades y nos lo pasemos muy bien. Tenemos que estar donde Dios nos dice que estemos y en el llamado al que Dios nos ha llamado. El que nos tiene que guiar es Dios, no somos nosotros, ninguno de los hombres tenemos que organizar la vida personal ni la de la iglesia menos. Es el Señor quien nos tiene que guiar y Él ha establecido una forma, nos ha dado su palabra para guiarnos y además tenemos el Espíritu Santo. No se habían lavado las manos y por eso los condenaban. No era, les reprochaban, oye, que por higiene, no, los condenaban. Era simplemente un tema espiritual. Entonces, versículo 3 y 4. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos,
Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos, de las camas. O sea, no era una cuestión de higiene, era una cuestión de tradición. Le daban un sentido espiritual, le daban una enseñanza. Y ellos creían, el problema al final no era ni siquiera lo que hacían, el problema es lo que ellos creían. Ellos creían que haciendo eso ya estaban aceptados delante de Dios, hacían todo lo que tenían que hacer. Mira, Marcos explica este ritual porque Marcos no escribe pensando en los judíos. Él escribe pensando más bien en romanos, en otras personas. Entonces él tiene que explicar este ritual para que el que lee entienda. Porque el que lee sin más y condenaban a estos porque no se lavaban las manos, pues uno podría pensar, hombre, pues Jesús lo hacía mal, porque tenía que educar a sus discípulos de que es mejor que nos lavemos las manos antes de comer. Nosotros como padres siempre se lo hemos enseñado a nuestros hijos. Vamos a comer, lávate las manos. Jesús lo hacía mal, se equivocaba. No tenía sensibilidad. Estaba provocando un conflicto donde no hacía falta provocarlo. A veces nos falta visión, nos falta madurez para ver más allá de simplemente el momento, la acción, el caso en concreto. Tenemos que tener percepción espiritual para saber realmente lo que Dios trata con nosotros. La ley ceremonial del pueblo judío tenía que ver con los sacrificios, las ofrendas. La ley moral tenía que ver con los 10 mandamientos, contra todas las leyes morales que indicaban al hombre cómo tenía que comportarse bajo esos 2 principales mandamientos: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y después la ley civil llevaba al pueblo a administrar pues las acciones que tienen que ver con el día a día, desde la distribución de la tierra a las penas que se aplicaban por crímenes cometidos, por delitos cometidos. Entonces, fíjate que había 3 formas de ley en el pueblo de Israel. Ley ceremonial, ley moral, ley civil. Y eso está escrito en nuestros corazones. Aunque nosotros no estemos bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos bajo la gracia, eso no quiere decir que ya podemos hacer lo que nos plazca. Seguimos sometiéndonos a leyes ceremoniales, nosotros seguimos cumpliendo con mandamientos que Jesús dejó establecidos que tienen que ver con ceremonias. Por ejemplo, cuando nosotros participamos del pan y del vino, cuando celebramos un bautismo, todo eso son lo que se han llamado sacramentos. O sea, son una especie de rituales que en sí mismos no tienen nada, sino que están representando algo. Y lo que importa es lo que representa, no el ritual en sí mismo. Pero obedecemos esos mandamientos y seguimos practicando esas ceremonias que Cristo nos dijo que hagamos. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a algo, a la verdad. Eso nos ilustra sobre el fondo, que es a donde el Señor nos quiere llevar. También seguimos bajo la ley moral. Los mandamientos siguen vigentes. Y estamos bajo la ley civil. El mismo Señor en su palabra nos insta a que obedezcamos a las autoridades y nos sometamos a ellas. Lo que pasa que en el Antiguo Testamento había una serie de ceremonias que tenían una función hasta el momento en el que Cristo viniese, porque apuntaban a Cristo. La gran mayoría de las ceremonias del Antiguo Testamento eran la sombra de lo que había de venir. Eran la preparación, eran la idea visual que le ayudaba al pueblo a vivir por fe lo que aún no había ocurrido. Y cuando Cristo vino, tuvo cumplimiento todo aquello, así que ahora en el Nuevo Testamento encontramos esta enseñanza. Todo eso dejó de tener valor, ya no tenemos que seguir haciéndolo. Es como que cuando la iglesia sea arrebatada, en los cielos
algunos se empeñaran en decir, no, tenemos que seguir bautizando en agua ¿a quién? O sea, eso dejará de tener una función, ya no tendrá sentido bautizar. ¿Por qué? Porque estaremos en otra dimensión, en otro momento de la historia, en otro propósito de Dios. Entonces la ley ceremonial del Antiguo Testamento fue abrogada. Cuando Cristo vino, dejó de tener la validez que tenía hasta ese momento. La ley moral seguía vigente. Las leyes civiles, algunas también quedaron abrogadas, otras seguían en vigencia. O sea, por ejemplo, la tierra ya se distribuyó, ya se obedeció a la ley. Y había cosas de la ley que iban ligadas a la ceremonia, todo eso quedó abrogado ya. Dentro de las leyes civiles se aplicaban sentencias u ordenanzas que tenían que ver con las leyes ceremoniales. Entonces, gran parte de eso quedó abrogado. Pero Jesús dijo que Él no había venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirlos. Se estaba refiriendo a la ley moral y a lo que la palabra de Dios decía, sin duda. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36, Juan 18, 36 dice, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Que ya no tenemos que obedecer las leyes civiles. No estaba diciendo eso. Bueno, entonces decía lo contrario, que tenemos que obedecer 100% todo lo que las leyes civiles nos dicen. Tampoco decía eso. Porque, por ejemplo, si la ley civil te dice prohibido predicar el Evangelio, como lo ha dicho la autoridad, a partir de hoy ya no predicamos. Mira, todo cristiano comprometido con el Señor sabe que aunque la ley nos prohíba predicar, nosotros seguiremos predicando. ¿Por qué? Porque nos es más necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo enseña la Biblia. Entonces una parte de la ley civil queda abrogada. Y entiéndase lo que estamos diciendo. No estamos llamando a la anarquía, no estamos llamando a la desobediencia. No, de momento no se dio el caso. No estamos muy lejos de que nos prohíban cosas las leyes. Hay cosas que la Biblia dice que hoy día, ya se están considerando como incitación al odio y otras muchas cosas. Vamos hacia tiempos complicados. Hay movimientos así evangélicos muy modernistas que tratan de que nos adaptemos a estos tiempos. Lenguaje inclusivo, una teología mucho más moderna, cambiar conceptos que se quedaron anticuados. Hermanos, la Biblia no está anticuada. Lo que la Biblia enseña sigue teniendo tanta vigencia hoy como hace 1000 años. El tiempo no pasa por la Biblia, y Jesús lo dijo. Todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Él dijo que ni una coma, ni una tilde, nada absolutamente de su palabra se quedará sin cumplimiento. La Biblia tiene la misma autoridad hoy que cuando se escribió. El problema es el mismo de siempre. La Biblia nos compromete con situaciones que son incómodas para los hombres. De eso hablábamos esta mañana en la predicación. La predicación de Jesús incomodaba a mucha gente. Yo sé que cuando enseño cosas y predico cosas, yo sé que hay mucha gente que se siente incómoda. Pero, como decía esta mañana, no estamos llamados a predicar para agradar y contentar a las personas. Tenemos una misión, predicar la verdad, y Jesús nos dio ejemplo. Jesús fue el más radical. A la hora de decir la verdad, le doliese a quien le doliese. Y esa es nuestra misión, más allá de gustos, de preferencias, de lo que yo crea, tenemos una misión. Colosenses 2:17. Ahora volvemos a Marcos 7, pero vamos a apoyarnos en algunos textos más en la Escritura
para que nos dé luz en cuanto a lo que estamos hablando. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Está hablando de esos rituales que el Señor enseñó y mandó que su pueblo guardase y practicase, pero esto era sombra de lo que había de venir. Cuando Cristo vino, pero el cuerpo es de Cristo, dice ahí. Cuando Cristo vino, tuvo cumplimiento. Hay cosas que hoy hacemos que también todavía son sombra de lo que ha de venir. Cuando cambie este tiempo en el que vivimos, seamos arrebatados, entremos en lo que estudiamos en Apocalipsis, habrá cosas que serán de otra manera. En Hebreos capítulo 7, Hebreos 7, versículo 11 y 12, Hebreos 7, 11 y 12 dice así: Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario, es que haya también cambiado la ley. Aquí está hablando de Cristo como sacerdote. Sacerdote podía ser aquel que descendía de la tribu de Leví. Si no eras descendiente de Leví, no podías ser sacerdote. Jesús no era descendiente de Leví, Jesús descendía de la tribu de Judá. De la tribu de Judá descendían los reyes. Por eso a Jesús se le puede reconocer como rey, el hijo de David le llamaban. Pero Jesús no podría ser sacerdote según esta orden descendiente de Leví. Pero de pronto Cristo es sacerdote. La Biblia nos enseña esto. Es más, a nosotros dice que Él nos ha hecho sacerdotes para siempre. No sé si algunos descendemos de la tribu de Leví, pero no lo sabemos, seguro que la mayoría no. Entonces el Señor argumenta que Jesús era sacerdote y podía serlo, aunque no fuese descendiente de Leví. Cristo ejerció como sacerdote al ofrecer su propio sacrificio delante del lugar santísimo, ante el trono mismo de Dios, su ofrenda de sangre derramada en propiciación de nuestros pecados. Y entonces ahí se argumenta que Jesús era sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Bueno, pues dice que era rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo. Dice allí en Génesis cuando Abraham tuvo un encuentro con este hombre. Un personaje que no sabemos mucho de él, es misterioso en el concepto de que desconocemos mucho. Pero se nos dicen las cosas claves. Y es que era alguien a quien Dios constituyó sacerdote antes de que existiese el sacerdocio propiamente dicho, porque la tribu de Leví aún no existía. Entonces no se podía hablar de quién es sacerdote y quién no, porque los levitas aún... Leví no había nacido, aún no se escogió a esta tribu para que fuesen los encargados del sacerdocio. Entonces hay un sacerdocio que no está sujeto al linaje humano. Y este es el orden de Melquisedec. Entonces, aquí dice que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, entonces no hubiese sido necesario que viniese otro sacerdote, habla de Cristo, según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo lo del Antiguo Testamento era una práctica imperfecta. ¿Por qué? Porque en sí misma no tenía poder. El poder que tenía es por lo que representaba. Un cordero que se sacrificaba, la sangre de ese cordero no tenía poder para limpiar nuestros pecados. Por eso en el Antiguo Testamento nunca se habla de limpiar pecados, sino de cubrir pecados. ¿Se entiende eso? Cubrir los pecados. Imagínate este boli en mi mano. Este es tu pecado. En el Antiguo Testamento se cubría. Pero el boli sigue estando ahí, el pecado no ha desaparecido. Se cubría a la espera
de que Cristo muriese en la cruz. Y ahora cuando Cristo murió en la cruz dice que nuestros pecados son quitados. Ahora desaparecen. El poder de la sangre de un cordero no tenía ninguna. El único poder que tenía era que al contemplar aquello, tú por fe creías que un día el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vendría y moriría en la cruz. Todas las prácticas del Antiguo Testamento eran imperfectas porque en sí mismas no tenían el poder de cambiar las cosas. Eran la forma que ayudaba a los que vivieron en la antigüedad a mirar hacia adelante y por fe, demostrar su fe practicando con sus obras lo que Dios les mandaba, pero todo apuntaba a Cristo, a la cruz de Cristo. Aquí mismo en Levítico, el versículo 18, estamos en el capítulo 7. En versículo 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Sigue hablando del mismo tema del sacerdocio, de los levitas. Todo esto dice, queda abrogado, dice ahí, porque es débil, es ineficaz. Mira, porque tú seas descendiente de Leví, ya no quiere decir que seas un santo y estés haciendo todo lo que Dios te pide que hagas. Hubo sacerdotes que desviaron sus vidas. Hubo sacerdotes que hicieron lo malo a los ojos de Dios, porque hubiesen heredado el linaje, soy hijo de Leví, soy el sacerdote de Dios. Es el mismo argumento que ahora Pablo utiliza para decir que no todos los que son descendientes de Abraham son verdaderos hijos. Nosotros no lo somos y por la fe también somos hijos. Un poquito más adelante, en Hebreos 10, versículo del 1 al 25, continúa el argumento. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, o sea, ¿se entiende? La ley en sí misma no tenía lo perfecto, no, era sombra de lo que vendría. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El pecado no se quitaba, se cubría. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si el pecado de un cordero quita el pecado, si la sangre de un cordero quita el pecado, ya no hace falta volver a sacrificar otro cordero para las mismas personas. Pero aquí dice que cada año tenían que seguir ofreciendo ese sacrificio. ¿Por qué? Porque esta práctica que la ley ceremonial ordenaba era imperfecta. Era una sombra de lo que vendría. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Se ayudaba al pueblo visualmente a tomar conciencia de las cosas, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahí lo tienes. No puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y ahí el autor está citando un salmo, el Salmo 40, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisistes, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para deshacer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No sé si estás captando, si estás entendiendo bien. Está diciendo el texto que todo eso que la ley ceremonial ordenaba, en sí mismo no tenía poder, pero estaba ayudándonos a que por fe aquellos los antiguos mirasen hacia adelante y creyesen en Jesús. Por eso ahora dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que se hizo una vez y para siempre. Jesús ya no se tiene que volver a sacrificar por nuestros pecados.
No hay que hacerlo como en el Antiguo Testamento. Cada año había que entrar al lugar santísimo con la sangre de un animal para que fuese derramada. Y como antes hemos leído, y esa sangre no quitaba los pecados. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El acto de decir se ha sentado es como decir, no es que Cristo esté cansado, es como decir, lo que tenía que hacer ya lo hizo, ahora puede descansar. Esa es la idea. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora estamos en un tiempo de espera. Aún faltan cosas por cumplir. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y los atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Dicho de otra forma, hermanos, tú y yo no podemos hacer nada que pueda justificarnos delante de Dios. Dios no espera tus sacrificios para intentar agradarle. Sería una ofensa intentar hacer eso porque Cristo ya se sacrificó y Él lo hizo todo. Yo ahora soy hijo, me tengo que comportar como hijo. Yo tengo que ocuparme en lo que Dios me ha dicho que me ocupe. Pero a veces el cristiano se parece mucho a estos antiguos judaizantes que tratan de hacer una serie de rituales en la iglesia y haciendo eso ya creen que están haciendo lo que tienen que hacer. Y pierden de vista lo importante, lo valioso, aquello a lo que Dios nos llama. Así que, hermanos, versículo 19, vamos a leer hasta el 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Me vuelvo a Marcos capítulo 7. Estamos viendo el contexto de por qué Jesús dejó esa parábola. Lo que contamina al hombre sale de dentro del hombre, no es lo que entra hacia él. Entonces, en este contexto, ¿por qué no se lavan las manos? Jesús le responde, mejor dicho, Marcos explica el por qué ellos pensaban de esta manera. Y entonces, versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y Jesús les responde, versículos 6 y 7, hipócritas, vaya, ya estamos, Jesús. Este Jesús que no tiene tacto, que siempre va con palabras ofensivas, que siempre viene con palabras que nos incomodan. Estoy leyéndolo yo en la distancia con tantos años y me siento incómodo porque me imagino la escena. Ahí está Jesús, los discípulos, otras personas, los fariseos y todos estos, y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y Jesús les dice, hipócritas. ¡Wow! Pero si Jesús lo hizo y les habló así, te aseguro que era la palabra más adecuada para estos. ¿O piensas que Jesús se equivocaba? Algunos sí lo creen.
Algunos, si estuvieran ahí, habrían corregido a Jesús. Corrigen a veces al pastor o al predicador cuando dice según qué cosas desde el púlpito, en lugar de escuchar y aceptar y decir, ay Señor, ¿qué quieres decirme? Estamos con una actitud parecida a esta, formamos comisiones de vigilancia a ver lo que se predica hoy, a ver si lo aprobamos o no lo aprobamos. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pregunta, ¿por qué Jesús es tan duro al hablarle esta vez y otras muchas veces a estos fariseos, escribas, sacerdotes, etcétera? ¿Por qué Jesús era tan duro al hablarles así? ¿No te lo has preguntado nunca? ¿Sabes por qué? Porque era la única forma de tratar este problema. Si Jesús hubiese mostrado un punto de debilidad, habría sido algo así como decir, bueno, quizás tenéis razón. Hubiese sido algo como decir, está justificado lo que decís. Quizás no es tanto como yo quiero mostrarlo. Mira, escúchame, la palabra de Dios es absoluta, no es relativa. Lo que dice la palabra es lo que es. ¿Lo tomas o lo dejas? No pienses que puedes coger la palabra y amoldarla a tu conveniencia. No puedes. ¿Quién se atreve a dirigirse a Dios y decirle, ¿estás equivocado? Si yo escribiese tu palabra, modificaría esto. ¿Quién se atreve? Que levante la mano. Yo no, Dios me libre. La palabra de Dios es lo que es. Y hay que ser firme en lo que anunciamos y decimos. Todo el consejo de Dios es lo que tiene que salir por nuestras bocas. No solamente una parte, no solamente lo que es agradable. Si tú no confrontas a los hombres con sus pecados, los hombres seguirán muertos para toda la eternidad. Si tú no confrontas a los hipócritas con su mentira, se perderán para toda la eternidad sin la oportunidad de haber abierto los ojos y haberse dado cuenta de su posición de muerte. Esta mañana en la predicación yo hablaba de esto. Digo yo, pero creo que es el Señor quien me guiaba a que hablase de esto. El Espíritu Santo nos lleva a esto. Y yo decía una cosa que a veces perdemos de vista. ¿Crees que Jesús odiaba a los fariseos? No, te aseguro que no. Porque en la cruz Cristo moría por los fariseos también. No he dudado jamás de su amor inmenso e incondicional por todos los hombres. Porque ¿acaso yo merecía que Dios me ame más a mí que a uno de estos escribas? No, ni mucho menos. Alguno quizás sí lo piense, es que yo soy buena persona, yo me merecía ser amado por Dios. Pues tienes un problema porque no te lo merecías. Si Dios nos ha amado es por misericordia. La misericordia se da cuando no se debería dar. O sea, misericordia es que no te doy lo que te mereces, te doy lo inmerecido. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Cuando Dios les hablaba así a los fariseos no es porque estuviese enfadado contra ellos, es porque los amaba. Y cuando una persona está con un cáncer que se le está comiendo por dentro, no hay más remedio que coger un bisturí y rajarle y abrirle y sacar todo lo malo y limpiarle totalmente. Eso es una agresión directa contra el cuerpo. Le vamos a abrir en canal, le vamos a rajar, Pero es que no se puede hacer de otra forma. ¿Te imaginas al doctor? Es que tienes un grave problema, pero bueno, es que yo no te quiero agredir. Y mira, no sé, vamos a dejar que pase el tiempo, a ver qué. Si dejas que pase el tiempo, se muere. El cirujano, el doctor, tiene que cortar por lo sano y tiene que llamar las cosas como son. No puede decir, te estás muriendo de cáncer, si no te operamos te morirás. No puede decir,
Bueno, parece que tienes algo, pero no le demos importancia. Jesús era un cirujano que afinaba muy delicadamente, pero si había que decir, eres un hipócrita, se lo decía. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad de que abras tus ojos. Si soy un hipócrita, alguien me lo tiene que decir. Mis amigos no son los que me dejan vivir en mi engaño. Mis amigos no son los que me pasan el brazo por el hombro y me dicen, qué buen tipo que eres. Eres el mejor. No hay nadie como tú. Me están viendo en mi hipocresía, me están viendo que me estoy acercando al abismo de la eternidad sin Dios. Y ¿sabes lo que hacen? Me empujan un poquito más al abismo. Esos no son amigos. El verdadero amigo es el que te confronta con la verdad porque te quiere, porque te ama. Pero no siempre el ofendido es capaz de ver esto. Solo ven eso, es que me ofendió. Es que mira lo que me llamó hipócrita, ¿te lo puedes creer? ¿Yo? ¿Hipócrita? Isaías 24:13. Isaías 24:13 dice así este texto. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Espérate, que creo que esto no era lo que quería leer. (29:13), no era 24. Se me cruzaron los números por ahí. 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Tú crees que el Señor decía esto así por decirlo? ¿Que lo decía gratuitamente, sin importarle el qué? Si hablamos de Dios atribuyéndole sentimientos humanos, diríamos, Dios debía estar muy triste cuando hablaba y tenía que decir esto. Este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La pregunta es, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Son solo palabras? Yo oigo las palabras de mis hermanos. Te alabo, te adoro, te bendigo, gloria a Dios, aleluya. Pero Dios ve tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde te encuentras? Sigo en Marcos 7, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis de hacer más por su padre o por su madre. Ahora se dirige a la gente que estaba escuchando la conversación, ya no solamente a los fariseos, había más personas allí, la enseñanza es para todos, y el problema que estos tenían es que dejaban el mandamiento, lo importante de Dios, para aferrarse a las tradiciones. Si hago esto y esto y esto, ya soy un hombre perfecto delante de Dios. Ya no importa lo demás. Si amas o no a tu prójimo, si honras o no a tu padre, si traes la ofrenda que correspondía, ya da igual que ofendas a tu padre o a tu madre.
Hermanos, ese es un problema eterno de los religiosos. Dios nos habla muchas veces de esto porque nos tenemos que vacunar contra eso. La iglesia de la Odisea es la iglesia de este tiempo. Es la iglesia que se cree que vive en la máxima excelencia. Es la iglesia que tiene el concepto de que somos ricos, no podemos añadir nada más a lo que hacemos. Y han dejado a Cristo fuera, la iglesia tibia. No son ni creyentes verdaderos, pero tampoco son inconversos, fríos que no conocen. Están mezclados, son tibios, tienen conceptos religiosos, conocen la Biblia, utilizan rituales. Pero resulta que, como dice Jesús allí, eres pobre, ciega, necia. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nota lo que os decía antes, el mensaje es para todos. Ahí le está hablando directamente a los fariseos, pero hay otras personas escuchando. Y a veces nos puede pasar de que el pastor está predicando para ese o para aquel. No, Jesús les tiene que llamar la atención. Escuchadme todos, esto es para todos, no solo para estos de aquí. Porque a lo mejor yo no tengo el traje del fariseo, pero hago cosas que me colocan en la misma posición que él. Escuchadme todos, ¿qué les dice? Versículo 15, ahí estamos en la parábola. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Este es el principio de la verdadera contaminación. No está hablando Jesús de la contaminación por COVID-19. No está hablando Jesús de la contaminación por las bacterias que pueden venir en tus manos al haber tocado tierra sucia. No está hablando de eso Jesús porque ese no era el tema. El tema de los fariseos era ritual. Nos lavamos las manos para evitar bacterias. No, porque así nos purificamos delante de Dios. ¿En serio? Porque creas que te lavas las manos ya estás purificado delante de Dios. Porque creas que vengas al Señor con una forma y cantes una alabanza y cierres tus ojos y levantes la mano al cielo y después durante la semana digas mentiras, digas verdades a medias, vamos a decirlo así. Tengas actitudes hipócritas, murmures contra el pastor o la iglesia o los hermanos, veas al necesitado y no seas capaz de mover un dedo para ayudarle, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Realmente creas que por lo que puedes hacer el domingo ya está todo hecho? Los fariseos sabían mucho acerca de Dios, pero no conocían a Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto sabes de la Biblia? Como el hombre de esta mañana que predicábamos, un experto de la Biblia, de la ley, vino a Jesús con preguntas. Era experto. ¿Dónde estás tú? ¿Sabes mucho de Dios? Pero la cuestión es, ¿conoces a Dios? Lo que contamina es lo que uno dice, porque lo que dice es lo que piensa. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale del hombre es lo que contamina, lo que se germina en tu interior, lo que tu mente maquina, lo que tú crees dentro de ti es lo que contamina. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. A veces somos muy sabios para actuar en nuestros pecados, en nuestra malicia. Pero hacer el bien, obedecer a Dios, conocer a Dios, este pueblo es necio, no me conocieron, dice el Señor. Te recuerdo que se llamaban pueblo de Dios, que fueron escogidos por Dios de entre todas las naciones.
pero no conocían a Dios. ¿Crees que la Iglesia es distinta? ¿Crees que los hombres han cambiado, los tiempos cambiaron, esto ya no ocurre? Lamentablemente, ojalá pudiese deciros otra cosa, mis queridos hermanos, pero muy a pesar, tengo que afirmar, porque lo dice la Biblia, que las cosas no cambiaron. En la Iglesia sigue habiendo muchos, dice la palabra, muchos, que creen, pero no a la manera de Dios, que hablan de Dios, pero no le conocen a Él. Jeremías 13, 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Puedes cambiar tu naturaleza pecaminosa? ¿Puedes cambiar tu carácter, lo que tú eres, lo que has sido siempre? Pablo decía que no se puede. Lo dice en Romanos 7, creo que es un texto muy conocido, pero si queréis, más que parafrasearlo yo de memoria, si queréis podemos abrir la Biblia en Romanos capítulo 7. Y según las palabras de Pablo, fíjate en el versículo 21, por ejemplo. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. ¿Podrá el leopardo cambiar sus manchas? Un leopardo se levanta por la mañana, se mira al espejo y dice, estoy cansado de verme siempre con esta piel de manchas. ¿Sabes qué? Hoy me voy a poner la piel a rayas. Me gusta el look del tigre o de la cebra. No puede hacer eso el leopardo porque esa es su naturaleza. El creyente, si quiere cambiar por sí mismo, no puede. Por algo se llama creyente, porque lo que él cree le lleva a una esfera distinta. El hombre por sí mismo no puede cambiar su naturaleza. Pablo lo argumenta muy bien en este capítulo 7. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice, veo una ley que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Va a llegar a decir en el versículo 24. Tú no puedes cambiar tu naturaleza, eres lo que eres. Si llegaste a la iglesia como una religión más, tienes un problema, porque tienes la teoría, tienes conocimientos, tienes cosas, pero sigues estando sujeto a una ley que hay en tu cuerpo. Si no provocas que la obra de Dios actúe en ti, eres esclavo todavía del pecado y de la vieja naturaleza. ¿Cuál es la solución? Llegamos al final del estudio, la aplicación. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Y qué hacemos? Lo que contamina es lo que sale de nosotros. ¿Y qué hacemos para cambiar eso? Mira, te voy a dejar 3 textos así muy rápidos. 3 versículos muy rápidos. Ezequiel 11:19. Dice en Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 18:31, un poquito más adelante. Me voy a quedar en Ezequiel para no movernos ahí mucho por otros lugares de la Biblia. Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Y capítulo 36, aquí mismo en Ezequiel, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Dónde está pues la solución? No en lo que tú puedas hacer,
sino en lo que Dios puede hacer. Dios nos ha mostrado el camino, pero solo hay un camino, recuérdalo. No, Dios no lo deja a tu criterio, hazlo como a ti te parezca, no, ni mucho menos. Hay un solo camino. Y su camino pasa por Cristo, evidentemente, y por su palabra. Todo lo que tú tienes que hacer está en su palabra. Tienes que llenarte de ella, impregnarte de ella. La palabra ejerce poder sobre ti para limpiarte. El Espíritu Santo quiere llenar tu vida. La sangre de Cristo quiere borrar tus pecados. Si no existe esa transformación total que se produce únicamente cuando tú te niegas a ti mismo y aceptas lo que Dios te dijo y empiezas a hacer lo que Él te ha planteado, si no lo haces a su manera es imposible. No puedes tomar una parte y decir, mira, voy a tomar esta parte, pero voy a seguir haciendo estas cosas que hay en el mundo y que me encantan. Voy a seguir teniendo mi propio criterio, voy a seguir haciendo las cosas que a mí me parecen. El yo tiene que ser pisado, pisoteado. Queridos hermanos, me ha hecho la hora y, sabes, tenía todavía muchas notas acerca de este pasaje y de esta parábola, así que, ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a posponer a una segunda parte de esta parábola, lo que contamina al hombre. Y así otro día dejamos que el Espíritu Santo siga enseñándonos sobre este tema porque es un tema fundamental en nuestra vida. Sería así como decir, no podemos ir a ninguna parte si no resolvemos esto. Si no sabes dónde estás, si no entiendes que estés allí donde Dios quiere que estés, si no identificamos dónde está el problema está dentro de nosotros. Si tú quieres ver los problemas fuera, en los rituales, en lo que se hace y lo que no se hace, entonces sí tenemos un problema. Así que en la voluntad del Señor emplazamos al próximo día, no mañana, porque mañana es lunes y mañana estudiaremos Apocalipsis. Y el martes estaremos con la historia de la Iglesia estudiando Hechos. Pero el miércoles, Dios mediante, tendremos un estudio otra vez fundamentándonos en este pasaje. Queridos hermanos, muchas gracias por vuestro cariño, vuestro amor otra vez. Ahí estoy con mi Rolex de oro y diamantes. No es Rolex, para los que no saben, ahí me regalaron un reloj, pero no es Rolex. No, pero como decía esta mañana, no sé lo que pueda valer o lo que no, pero para mí tiene un valor incalculable. Recibir vuestro afecto, vuestro cariño es un tesoro que no se puede pagar con dinero. Y que sepáis pues que os amo, sinceramente. Así que estaré esperando impaciente mañana, lunes, a las 8 de la tarde volver a veros. Me preocupa muchísimo que estéis bien en las manos de Dios. Es mi preocupación principal que estéis a cuentas con Dios. Por eso perdonadme si a veces mis predicaciones puedan resultar un poco duras o firmes y eso, pero te aseguro que lo hago porque te quiero, porque te amo. Un abrazo muy fuerte. Si Dios nos permite, nos volvemos a ver mañana otra vez. Estamos en sus manos. Que terminéis de pasar este domingo lo más bendecido posible. Hasta mañana, si Dios quiere.